Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Siempre llevando a ustedes nuestras informaciones, también nuestros invitados especiales que tenemos aquí para tratar temas. Hoy vamos a tratar temas económicos y también políticos, porque nuestro invitado también se maneja en los dos ámbitos que vamos a tener esta noche. Esta noche va a estar con nosotros el licenciado Guarocuya Félix, político, economista, ha ocupado posiciones en el Estado, fue director de impuestos internos y también de los bancos, Banco de la Exportación. bancos de exportaciones y otras funciones que ha ocupado en el sector público, que tiene vasto conocimiento sobre todas las materias. También profesor universitario, y va a estar con nosotros aquí, Guarocuya Félix, en la entrevista central de esta noche. Siempre acompañándonos Javier López. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guarocuya. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio de economía, hoy martes, no jueves, hoy martes, y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Así es, damos la bienvenida A Guarocuya. a Guarocuya, que Muchísimas siempre hemos gracias, tenido el Flavio. placer de tenerlo aquí y está con nosotros la noche de hoy. Muchísimas gracias y a ti sobre todo por invitarme de verdad con insistencia. Debe decir que este joven y yo somos vecinos. Sí, Vivimos en el mismo edificio y Sí. contigo nos vemos casi cada día en las mañanas. Lo vemos en las mañanas, correctamente. Sí, así es que Así que estamos caminamos. aquí. Y también a dar mis más sinceras felicitaciones por haber logrado participar y también lograr estar en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. No, muchísimas gracias y aprovecho para dar las gracias a los compañeros que depositaron su confianza en mí, porque al final de cuentas el comité político es un organismo dentro de un órgano superior, que es el comité central, digamos que es el órgano de representación en la cotidianidad, en el día a día del comité central. Por lo tanto, agradezco a los compañeros y compañeras que me dieron la confianza para representarles en ese espacio. No, y sobre todo el 10º Congreso de Reinaldo Párez Pérez, que fue un congreso que se dio bastante disciplinado con todo lo de... Como todos los congresos, congresos. como todos los congresos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, hemos tenido 10 congresos, es Sí. decir, eso hace 50 años de congresos. Es el partido en República Dominicana, en toda la historia de República Dominicana, que ha logrado tener un récord de Cierto. cada 4 o 5 años tener su congreso, es decir, tenemos 50 años. Bueno, Desde el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte. Juan Pablo, sí, correcto, correcto. Bueno, de todos modos, Guarocuya, que sabemos que te ha sido un baluarte dentro del Partido de la Liberación Dominicana, para tanto como militante, como dirigente y también como funcionario que le ha servido al país a través del partido. Así es, tú sabes que me da la oportunidad para aclarar, muchas veces lo aclaraba, estando en funciones públicas, de que yo no entro al partido porque era funcionario del gobierno, sino yo llego a ser funcionario del gobierno porque era militante del Correcto. partido. En mi caso fue previo. Previo. Es decir, yo milito en el PLD desde Sí. los 19 años de edad. Por eso quise hacer Claro, la no, semblanza. te lo agradezco porque en un mundo contemporáneo donde lo que se estila es que tú pasas al gobierno y luego entra al partido que está en el gobierno, en mi caso es todo lo contrario. Es decir, yo No era de primero la sociedad civil. No, Tú eras- fui militante desde Militante. siempre, desde los Sí. 19 años de edad. Sí, Claro. sí. Y además entró al Partido de la Liberación Dominicana a través de Melanio Paredes. Ok. Es decir, Melanio y yo coincidimos en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. En este caso, Melanio Paredes haciendo su segunda carrera, yo haciendo la licenciatura en Economía. Melanio ya había hecho magisterio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí entablamos una amistad que fue muy rápido y de hecho comienzo a colaborar con el Partido de la Liberación Dominicana, primero a través de lo que eran los comités de Los trabajo comités, del, correcto. del partido, ¿no? Y en ese entonces me tocó colaborar en el marco de la corriente Eugenio María de Hostos en la Dentro Asociación del- dentro del Dominicana de partido. Profesores. Es decir, mi primer trabajo político se da en el entorno de la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP. Pero En que la ADP, fíjate. la ADP, Sí, es en el marco de la ADP, Sí. pero en la corriente Eugenio María de Eugenio Hostos, María de Hostos, que sí, es la correcto. corriente vinculada Al PLD. al Partido de la Liberación Dominicana. pero que también conociendo la historia de Guarocuya, esa corriente política viene de su abuelo, No, desde antes. desde fíjate. antes. Viene por el lado de mi abuelo paterno, por Paterno. un lado. Y por tu Pero padre viene por también. el lado de mi abuelo materno. Mi abuelo materno fue
16 años congresista, se fue 8 años senador por la provincia de Azua, 8 años diputado, luego su hijo, que es mi tío, fue diputado 8 años, luego un sobrino de él por el Partido de la Liberación Dominicana fue 8 años diputado, ¿De mi familia? primo Alcibiades Vicente, luego mi papá, que es por el otro lado, fue 8 años diputado, pero su papá había sido, vamos a decir, el máximo jefe político a partir del año 37 hasta la muerte de Trujillo, ¿no? Pero por el lado de mi papá, Había catorcistas también. no, mi papá fue del 14 de junio, o sea, mi papá lleva el 14 de junio a pagar las casas, Sí. en realidad. Ajá. Y luego mi tío Sucre, que se vincula también posteriormente al PRD, pero que termina siendo el jefe de intendencia del ejército constitucionalista. Mi papá también era oficial constitucionalista. Pero por el lado de la familia de ellos, lo que era el abuelo de ellos, el bisabuelo de ellos, José Francisco Bobadilla, para que tengas una idea de la importancia de José Francisco Bobadilla en mi pueblo, ¿no? en mi pequeña región. Para las casas, Sabana Yegua, Arroyo Cano, en Azua, porque todo era Azua hasta 1938. Sí. Azua era la provincia claro, más la grande provincia del país. Del sur, bueno, y del país, y del prácticamente. país. Entonces, el bisabuelo de ellos, mi tatarabuelo, es José Francisco Bobadilla, que a su vez era nieto de Tomás Bobadilla. Briones. Hijo de Gerardo Bobadilla, hijo de Tomás Bobadilla, y primo hermano de Monseñor Noel y Bobadilla, que fue presidente. Es decir, Monseñor Noel, que es nieto de Tomás Bobadilla, es un caso de presidente y luego nieto, de presidente. Que históricamente viene arrastrando esas raíces políticas. Sí, a ver, yo hace pocos días me preguntaron en un podcast que cuando yo decido escoger la política. Yo dije, bueno, yo no creo que escogiera nada. Yo creo que la política me escogió a mí, porque para mí eso era lo normal y lo sigue siendo. Es decir, no era algo que lo veía afuera, sino que ya estaba dentro del funcionamiento propio de mi familia. O sea, no era algo que estaba afuera. Es decir, cuando yo nazco ya mi abuelo es diputado, en este caso mi abuelo materno por el Partido Reformista. Entonces, licenciado... Y decirte, por ejemplo, que Gregorio Urbano Girver, cuando viene de Nicaragua, después de la muerte de Sandino, ¿no? Que Somoza mata a Sandino en una emboscada, Gregorio Urbano Girver, dominicano de San Pedro de Macorís, que se enfrenta a la intervención militar del 16, termina en Nicaragua siendo capitán, miembro del Estado Mayor de Augusto César Sandino, regresa al país en los años primero los 40 y entonces consigue trabajo en la oficina de correos, o sea, en lo que era correos, en la dirección de correos, y fíjate dónde le mandan como encargado de correos, a Padre Las Casas. Y entonces él vivía en una casita de mi abuela frente a la casa de mi abuela materna, pero comía todos los días en la casa de mi abuela materna. Es decir, que en el 65 siempre mi tío Sucre y mi papá me contaban de que ellos, como estaban en la zona constitucionalista, Gregorio Urbano Girver era de profesión panadero, de oficio panadero. Panadero. Sí, conservo alguna foto de mi tío con Gregorio Urbano Girver, mi tío es oficial del ejército constitucionalista, y entonces con Gregorio Urbano Girver en la zona constitucionalista, porque ellos nunca dejaron de visitar a Gregorio Urbano Girver cuando venían de pagar la casa, o mi papá, que ya estaba aquí desde el 54 en arte y oficio, iba a visitar a don Gregorio a la panadería, Panadería Carbonel. En la panadería Carbonel, ahí era Luperón, en San Antón. Ahí trabajaba Gregorio Urbano Girver. San Antón. Ahí, el héroe nacional Gregorio Urbano Girver, que vivió en Padre Las Casas. Entonces, todo eso forma parte de... Frente a la ruina, a la ruina. Claro, en la calle Luperón, en San Antón, el que quedaba la panadería Carbonel. Yo me metí a comer galletica ahí. Entonces, fíjate, entonces todo esto, tú me preguntas, ¿escogiste la política? Bueno, no lo sé, yo creo que eso estaba ahí, ¿no? Y eso estaba ahí. La militancia partidaria, el tema político. Bueno, esto es importante porque, aunque vamos a entrar en temas económicos, también la política está vigente siempre. Con esta renovación en el cuadro político de lo que es el nuevo comité político, hemos visto un movimiento renovador ahora en la revisión que se está haciendo.
¿Qué se espera ahora con este nuevo comité que encursar la política dominicana, cuando el Partido de la Liberación Dominicana necesita ahora ponerse la energía necesaria para otra vez retornar? No, reconociendo que es un gran reto para el Partido de la Liberación Dominicana. Piensa que los partidos con largos periodos de gobierno, incluso un periodo no previsto originalmente, de que tuviéramos un ciclo de confianza de la ciudadanía, porque 20 años. esto se dice pronto, pero Sí. no lo es, porque estamos hablando de que es un partido que ganó elecciones limpias, no cuestionadas. Sí. Es decir, la confianza de la ciudadanía de manera recurrente en 4 periodos, con intermedio. Sí. El Que era el periodo normal, el intermedio, claro, históricamente hablando. Claro, pero de manera consecutiva 3 periodos, ¿no? 4. O sea, 20 años de gobierno que además permitieron que la sociedad conociese la capacidad de gobernar del Partido de la Liberación Dominicana, y además de que este partido desde el gobierno introdujese reformas importantes a la modernización de la economía del país. Ya luego podemos estar de acuerdo o no en determinado aspecto, pero creo que nadie, ni siquiera los partidos que hoy están en el gobierno, que eran oposición, incluso la sociedad civil, que hace un momento que tú la mencionabas, historiadores, no pueden dejar de reconocer los aportes que ha hecho el Partido de la Eso fue la Liberación realidad, Dominicana, los aportes del partido. más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer. Así Y es. esto evidentemente que nos da un reto, porque perder elecciones también son procesos normales. Es verdad que nosotros perdemos una elección en un contexto difícil, un partido que se divide. También es normal porque es la evolución propia del liderazgo dentro de las organizaciones. Si vamos a buscar alguna analogía relativamente cercana en el tiempo, salvando toda la distancia histórica y cultural y política, podríamos encontrar una analogía de división similar en el partido laborista inglés cuando era Tony Blair y Gordon Brown. Es decir, sería el equivalente a la relación entre el presidente Medina y el presidente Fernández al interior del partido por la búsqueda del liderazgo. En España tú tienes el caso Felipe de González Felipe González con Alfonso Guerra. O sea que quiere decir, no podemos ver esto como fuera de la normalidad de la evolución política en los partidos, ¿no? Por eso digo que esa renovación Claro. viene ahora con otro Bueno, principio. no, ha venido un proceso. Ha venido. Porque las renovaciones vienen siendo parciales, no son, a menos que hagamos una revolución interna, que no es el caso. Lo que venimos haciendo son renovaciones parciales, porque una vez el partido se divide, el partido va a un proceso electoral, perdemos las elecciones en medio de la pandemia, es decir, división, pandemia, más el desgaste propio de gobernar. 20 años. Claro, hay un cambio generacional. Los jóvenes solo habían conocido al Partido de la Liberación Dominicana. Me pasó a mí con el presidente Balaguer, o le pasó a otros jóvenes con la dictadura de Trujillo, solo han conocido esto. Por lo tanto, el concepto de cambio, que además es recurrente en la historia humana, es atractivo. Y la palabra fue cambio. Cambio, claro, simplemente, más allá de un cambio sin contenido. De hecho, ya, pues solo cambiar por cambiar, pues bueno, sí, es atractivo el cambio porque es un cambio generacional que se da más o menos cada 20 años. Y aún así, nosotros seguimos siendo, hasta ese momento, la segunda fuerza política. Así es. Vamos a irnos, con su permiso, licenciado, a nuestra primera pausa comercial para continuar con más temas del programa y también temas políticos y económicos. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí con la entrevista central, con el licenciado. Vamos a decir algo bien claro. Ya usted es un hombre conocido. Guarocuya tiene todas las condiciones para hablar de la política, porque Javier quería hablar de economía, pero yo que voy a pasar a ti que continúe con el tema. Y yo le dije a Javier, vamos a hablar de música, de literatura, Sí, de teatro, porque bueno, ¿cuántos programas quedan de literatura, de música, de teatro? Nos van quedando pocos programas. Ya no hay. No, ya no hay. Ahora, Entonces, Guarocuya, la situación del PLD, las expectativas después del Congreso de Reinaldo Páez Pérez, que ustedes como dirigentes tienen, ¿cuáles serían?
La expectativa, dicha de manera muy simple, es volver a ser mayoría, ganar la confianza de la gente para ser mayoría. La pregunta luego es cómo. Pero el objetivo es ganar la Venga. confianza para ser mayoría, Claro, porque es lo que te permite ganar elecciones. Y ganar elecciones es lo que te permite a ti implementar un programa de gobierno. Y un programa de gobierno se basa en una visión que se tiene en la sociedad. Así como te decía que mayoritariamente para el observador, analista, no hay dudas de que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido un partido que desde el gobierno contribuyó a modernizar este país, las instituciones, la infraestructura, la economía en sentido general. Duplicamos el Producto Bruto Interno Bruto, llevamos un país de ingreso bajo a ser un país de ingreso medio alto, que es más que ser ingreso medio. Ahora los retos que tenemos son otros. Y el único partido del sistema político en República Dominicana que tiene una visión clara de hacia dónde tiene que ir el país es el Partido de la Liberación Dominicana, porque veníamos haciendo un conjunto de reformas que nos iban llevando a todo ese proceso de modernización. Y evidentemente que avanzamos mucho, pero todavía queda muchísimo por avanzar. Tenemos retos como romper lo que es la trampa del ingreso medio. Somos un país de ingreso medio alto. Ahora, romper la trampa del ingreso medio es cómo llegamos a ser un país de ingreso alto. No es un tema fácil, eso implica reformas institucionales muy profundas, que podemos luego detallar cuáles pueden ser esas reformas, y eso forma parte de esa visión que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Objetivo que se plantea el Partido de la Liberación Dominicana para este país, para esta sociedad. Más allá del discurso de mejorar la calidad de vida de la gente, que eso lo dicen todos, da igual el partido que sea, todos queremos mejorar la calidad de vida de la gente, la diferencia está en el cómo. ¿Cómo queremos mejorar la calidad de vida de la gente? Para nosotros es que este país llegue a tener indicadores de desarrollo como los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los países más ricos del mundo. De América Latina, ¿quiénes están ahí? Chile. Argentina. México, no. No, que se salió Argentina de No, nunca entró. No, Argentina nunca ha estado. Ahí ha estado. El primer país que entró a esa organización fue México. El segundo país fue Chile. El tercer país fue Colombia y el cuarto Costa Rica. Y nosotros formamos parte del Centro de Desarrollo, que es un organismo periférico de ese gran órgano, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo, desde el 2009. ¿Y por qué estamos allí en el 2009? Porque con todas las reformas que se hicieron en diciembre del 2006, presentamos el caso y nos aceptaron. El objetivo era ser miembro del pleno derecho para tener indicadores de desarrollo, y eso nos da un conjunto de reformas que hay que aplicar. ¿Qué pasa? Desde mejorar el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, La Romana, hasta mejorar la calidad de vida en los barrios. Necesitamos un programa de regeneración urbana profunda. Necesitamos mayor equilibrio en el territorio. Fuimos el partido que introdujo los sistemas de transporte masivo, vamos a decir como la gente lo conoce, el metro. El partido que introdujo sistemas complementarios como el teleférico. Entonces, eso tenemos que extrapolarlo a otros ámbitos importantes que venían quedando atrás. Temas de educación, todavía tenemos grandes retos, claro, en indicadores de calidad en educación. Tenemos grandes retos en salud. Tenemos que hacer sostenibles las pensiones en el largo plazo. Tenemos que construir un país donde el trabajo no sea un favor, sino un derecho. Aquí, ¿cómo todo el mundo consigue un trabajo aquí? ¿Cómo la gente lo consigue un trabajo? La educación no sería uno de los principales puntos. Sin ninguna duda. Sí, porque... Sin ninguna duda. Avanzamos en cobertura, avanzamos en infraestructura, pero tenemos el reto de la calidad y la buena gestión de los recursos de educación. Exacto. O sea, no puede ser que convertamos un ministerio en un ministerio prácticamente de transporte que es mucho más grande que la ONSA, cuando no es la función propia del ministerio. La función propia del ministerio es educar en el aula y dar calidad educativa. Luego otras instituciones que podrían ser públicas o privadas, preferiblemente privadas, complementan el sistema de transporte educativo, pero no gestionándolo directamente el ministerio. Le voy a preguntar al profesor y amigo Guarocuya Félix. A veces respóndeme esto, ¿cómo se consigue un empleo en República Dominicana? No, por ella mismo. ¿A quién tú conoces? Es que tú tienes relación. ¿Cómo ese joven consiguió que está aquí detrás de la Cámara el empleo? Porque conocí a alguien que lo recomendó. Una relación. ¿Y fue así? Sí. Pero no porque nadie pensó en él porque él había estudiado Cámara, porque no. Entonces somos una sociedad de favores. Eso es verdad. Y eso tenemos que cambiarlo. Además, un favor que nunca uno deja de terminar de pagarlo.
A ti te designan funcionario en el gobierno y un favor que te hizo el presidente. Nadie recordó que tú eras militante igual que el que le tocó ser presidente, o más viejo que el que le tocó ser presidente, y que tienes un derecho como militante. No fue un favor que te hizo el presidente. Y es un favor que tú tienes que pagar para toda la vida porque tú tienes que ser seguidor. Mal agradecido no puede salir. Sale mal agradecido. O sea, es una cosa horrorosa porque es un país de favor. Pero ¿y la Entonces, transparencia en este caso? sin ninguna duda, yo creo que ese es el primer elemento. Porque además hay que reconocer, ponerlo sobre la mesa, que uno de los puntos más negativos y por el cual ha sido cuestionado el Partido de la Liberación Dominicana no fue tanto por la falta de transparencia. De hecho, muchos de los casos que el Ministerio Público ha construido es precisamente con los instrumentos que hicieron más transparente la gestión pública. Que fueron las grandes leyes. Así es. Y fíjate que todos hemos cargado el San Benito de ser un partido corrupto. Tú analizas y tú dices, bueno, pero es que los militantes del Partido de la Liberación Dominicana mayoritariamente son gente honesta. Claro, mayoritariamente. Sí, claro. Y los otros casos, el que tenga responsabilidad, que responda ante la justicia. Pero una organización como el Partido de la Liberación Dominicana no debe de pagar el costo en su conjunto como organización de 3 o 4 personas que pudiesen potencialmente ser declaradas culpables. Entonces la organización tenemos que separarla. ¿Por qué? Porque la organización va más allá que un individuo, va más allá de Guarocuya, va más allá de Danilo Medina, va más allá de los militantes individuales. La organización es un conjunto, es una expresión de una parte importante de la sociedad que todavía tiene mucho que contribuir a este país. Y sobre todo, desde el punto de vista del afianzamiento de la democracia. A veces pensamos que la democracia viene dada y ya tenemos democracia. No, la democracia hay que construirla. Nunca está dada. Y hay que construirla. Cada día en cada espacio. Claro. Se construye. Cada día en cada espacio, porque si no, tenemos ejemplos muy claros en la región de países con largos periodos democráticos que han perdido sus espacios democráticos y han retrocedido. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana no quiere eso para esta sociedad ni para ningún ciudadano dominicano. Lo que queremos es construir una senda de desarrollo y de bienestar para la gente, pero en un marco democrático, sin que eso haya ningún tipo de duda ni de cuestionamiento. Y para que eso ocurra, necesitamos partidos políticos fuertes, no la deslegitimación de los partidos políticos y de la propia democracia, por vía de consecuencia, como ha hecho algún partido hoy mayoritario, tratando de deslegitimar la propia política, cosa que se le ha revertido a sí mismo, como es el Partido Revolucionario Moderno, que ha sido parte de su táctica de control político. Fíjate que el PLD nunca deslegitimó a ningún otro partido político. Jugábamos desde el punto de vista electoral, pero no poníamos en cuestionamiento el funcionamiento de los partidos políticos, ni llegamos a arrinconar hasta tratar de destruir a ninguna otra organización política, que es lo que nosotros hemos vivido desde el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, Guarocuya, el financiamiento de los partidos, ¿tú crees, y ustedes como Partido de la Liberación Dominicana, debe de mantenerse? Porque ahora viene una nueva ola en la sociedad dominicana de que a los partidos políticos, producto de los recursos que reciben mal habido, hay que quitarle la ayuda gubernamental. Y yo te pregunto, si tú no le financias a los partidos políticos con financiamiento público, ¿qué otro colectivo va a financiar los partidos políticos? Bueno, el objetivo de esa decisión... No, ¿qué otro colectivo va a financiarlo? No, tú sabes cuáles. No, ¿cuáles son? Tú tienes ahora mismo que en República Dominicana el objetivo era eliminar los empresarios y el narcotráfico. Ajá. Entonces, si tú quitas esa parte de financiamiento público, tú vas a entregar totalmente el financiamiento de las organizaciones políticas al narcotráfico y a una parte de los empresarios con interés de capturar la parte regulatoria y la capacidad regulatoria del Estado. Entonces, no se trata de eliminar la financiación pública, se trata de hacerla más transparente, que los partidos hagan rendición de cuentas. Pero que la ley, es lo correcto con los fondos públicos. La ley es clara. Pero ¿quién tiene que hacer que eso se cumpla? Sí, la Junta. Entonces, nosotros tenemos que exigirle a la Junta, y si tenemos que modificar la ley para todavía introducir mayores herramientas que permitan que los partidos hagan rendición de cuentas transparente, tiene que hacerse. Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Así es. O sea, una buena intención, que sería, hoy yo no quiero que un partido me despilfarre los recursos que yo pongo en los impuestos, puede terminar siendo
en una situación peor que la que se intenta corregir. Es decir, ¿quién me financia el partido político? Como ocurre en la práctica. Te vas a un pueblo, te vas a una comunidad y te financia el muchacho que se fue a Nueva York, el que está vinculado aquí, el que está vinculado allí. Los banqueros. Bueno, los banqueros, no de los bancos De comerciales. los bancos comerciales. Claro. Los riferos, vamos a cambiar. Claro. Entonces, eso lo tenemos todos los partidos. Y eso se modera con la financiación pública, se modera. Sí, pero entonces, la regulación es básica. Claro, y nosotros, entonces lo que hay que pedir es mejorar la regulación. Tú tienes países como Canadá, donde los límites de financiamiento son menores que lo que tiene República Dominicana, de un país que es mucho más rico y más grande que República Dominicana. Y a nadie se le ocurre violentar el sistema de financiación de partidos que tiene Canadá. Perdón, vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con estos interesantes temas que estamos tratando. Vamos arriba y regresamos. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos aquí con el licenciado Guarocuya Félix. Licenciado, estábamos hablando de la democracia y entendemos que para mantener la democracia es un sacrificio de todos, y sobre todo los propios políticos, el sistema de partidos debe fortalecerse porque tiene muy mala imagen ante la población, realmente tiene muy mala imagen. Usted que le ha tocado dirigir instituciones públicas, manejar recursos, fondos y manejar otras instituciones que también manejan recursos. Muchas veces se rompe el hilo de la democracia porque muchos políticos entienden que porque tienen recursos manejables son líderes y entonces caen en situaciones de recursos que son del Estado, utilizarlos para la política. Entonces eso desacredita al partido, se desacredita al político y tampoco no se hace nada porque esos recursos que a veces van a educación, van a salud y van a eso que estamos diciendo para poder tener un país desarrollista, no se dilapidan por asuntos de pretensiones políticas. Yo te diría dos cosas. La primera es, estando en Singapur, con un equipo de trabajo, porque fuimos a una reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que es una reunión que se hace 2 veces al año, una es en primavera y otra es en el otoño, y son unas reuniones globales de los miembros del banco. Y mirando la televisión, las noticias en Singapur, aparecía Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew o Lee Kuan Yew había sido el primer ministro de Singapur. Hay que recordar que no es una democracia occidental. No. Singapur es otros arreglos institucionales, pero no es una democracia occidental. Sí hay elecciones, sí hay procesos, pero es diferente a lo que nosotros tenemos en nuestra región. Y Lee Kuan Yew es el dirigente que lleva a Singapur de ser un pueblo de pescadores a ser uno de los países más modernos del planeta y más ricos del planeta. Blando. Y no tan blando, digamos, pero es un dictador que se basa en instituciones moderado, y en reglas. Sí. Y Lee Kuan Yew estaba visitando, invitado por un país de la región, que no voy a mencionar, y ese país lo lleva para dar una conferencia. Y él en plena conferencia con todo el gobierno de ese país dice que una democracia no puede ser democracia en un país corrupto, que era el país que él estaba visitando. O sea, se armó un desastre diplomático, porque el país era, delante de la presidenta, era una presidenta de ese país en ese momento. Bueno, y él volvió y lo reiteró. Y cuando llegó a Singapur, estando todavía nosotros en Singapur, volvió y reiteró desde Singapur. Entonces, un flagelo, palabra que no me gusta, pero que todos entendemos, un tema que es un cáncer es la corrupción. La corrupción no solo pública, la corrupción privada, la corrupción incluso que ya no es corrupción la que nosotros ejercemos en el día a día, el atajo. Los dominicanos buscamos siempre el atajo en la fila para llegar primero, el atajo en la fila cuando estamos manejando, pues nos le metemos al otro y le tiramos encima, pero yo soy yo que va primero. Ese dominicano que es amable, que es trabajador, que es servicial, que hace cualquier tipo de trabajo cada día, al mismo tiempo nos transformamos en otras personas cuando tenemos que hacer fila, cuando nos toca una responsabilidad pública
o cuando estamos detrás de un guía, o cuando Todos queremos cogemos llegar un motor, adelante, primero. lleguemos allá adelante. Y esto me lleva, así como he mencionado a Lee Kuan Yew, a Antanas Mockus. Antanas Mockus fue un gran alcalde de Bogotá a principios de los años 90. Y Antanas Mockus es el alcalde que transforma la ciudad de Bogotá, que es una ciudad violenta, que se había arropado de marginalidad, comienza a transformar la ciudad en su primera gestión como alcalde, con elementos muy simbólicos. Utiliza la simbología. Y para Antanas Mockus el tema de los recursos públicos es un tema sagrado. Yo creo que una filosofía que nosotros tenemos que tener de militancia partidaria, ya la tenía Juan Bosch, es volver a los valores que dieron origen al Partido de la Liberación Dominicana, es entender que los recursos públicos son sagrados. Y eso no debe ser negociado absolutamente con nada. Y para que los recursos públicos sean sagrados necesitamos un buen sistema de financiación de los partidos políticos. Pero al mismo tiempo necesitamos un buen sistema de seguridad social para las personas. Y de fiscalización. Y de fiscalización y de sanción. Sanción, sobre todo. Sanción moral, que no la tenemos. Y régimen de consecuencia. Y régimen de consecuencia. Entonces, fíjate que tenemos una gran agenda de transformación y de reformas por delante en esta sociedad que tienen y deben de alejarnos de esas tentaciones que van surcando hoy en día al mundo, ¿no? Que son tentaciones totalitarias en muchos casos, dentro de nuestra región y fuera de nuestra región. Nosotros tenemos que mantener eso, y mantener eso requiere mucho diálogo entre todas las fuerzas sociales y políticas de este país. No puede ser con exclusión, tiene que ser con inclusión. Déjeme decirle que en los partidos políticos nadie sobra y todo el mundo falta. Todo el mundo son necesarios. Claro, y si tú me preguntas a mí, la primera aproximación que nosotros tenemos que hacer del Partido de la Liberación Dominicana es con aquellos que fueron nuestros militantes que hoy no lo son. Y sentarnos con ellos y preguntarnos, ¿por qué te fuiste? ¿Qué hice mal que tú te fuiste? No voy a asumir que fuiste tú que hiciste algo mal. Quiero asumirlo yo. Y volver a traerte en el sentido siguiente. No es posible ganar unas elecciones solo con tu militancia. No, eso no. Y eso Para eso necesitamos que la sociedad se convenza de nuestro comportamiento. Y hay que revestirse también de humildad para poder hacer eso que usted está diciendo. Eso solo es posible hacerlo desde la humildad. Desde la humildad. Bill Clinton fue el gobernador más joven de todo Estados Unidos. Fue gobernador con 28 años en Arkansas. Sí. Un estado pequeño. Y en ese entonces los gobernadores en Arkansas duraban solo 2 años. A los 2 años, Bill Clinton se presenta a una reelección y pierde las elecciones. Y Bill Clinton fue casa por casa en Arkansas. Cambiaron, eran 4 años. Durante 4 años fue que yo hice que usted no me votó. ¿Por qué usted no me votó? ¿Qué yo debo cambiar para que usted vuelva a votarme? Eso no se hace desde la arrogancia, eso solo se hace desde la humildad. Eso fue el Partido de la Liberación Dominicana. De Abraham Lincoln. Sin ninguna duda que es una inspiración de Abraham Lincoln. Sí. Sin ninguna duda que es una inspiración probablemente más cercana a Lincoln, que no solo Abraham Lincoln, probablemente alguien más cercano que tuvo influencia en él, importante desde el punto de vista de la política. Ese tipo de comportamiento y humildad es el comportamiento que nos motiva ahora como Partido de la Liberación Dominicana, de volver a acercarnos a la gente y decirle, señor, ¿cómo yo puedo volver a recuperar su confianza? Porque al final de cuentas es el otro el que decide si yo tengo la capacidad, la idoneidad para darme su confianza. Claro. Entonces, eso de que los demás se equivocan y yo no, eso es arrogancia. Claro. Por supuesto que todos nos equivocamos y admitir la equivocación es humano. Errar es humano. Errar es humano. Claro. Profesor, en otro orden, hemos visto que se aprobó el presupuesto de la nación, 1.600.000 y tantos de de pesos. Ya estamos finalizando el 2024 para iniciar en el 2025 con este presupuesto. ¿Cuál es su evaluación de la economía dominicana, la parte presupuestaria y las proyecciones para poder enfrentar el 2025 con tantas situaciones que hay, obras públicas, situaciones de desarrollo, situaciones que no han terminado
del 24 que se van a transferir a 25. ¿Cómo usted ve la proyección para el 2025 en términos No, lo económicos? primero que debo decir es que los fundamentos de la economía dominicana todavía siguen siendo sanos. Es decir, no tenemos unos fundamentos que, digamos, nos lleven a valorar que es una economía que esté en riesgo de tener grandes problemas, salvo aquellos imponderables, toco madera, ¿no? Sobre todo en un mundo donde hay mucha incertidumbre. El mundo siempre está lleno de incertidumbre. Precisamente. Solamente cuando ha pasado es que nos damos cuenta que había menos incertidumbre que en otros momentos. Pero cuando estamos ahí está lleno de incertidumbre, porque el futuro no se prevé, se construye. Y además toda información siempre es limitada. Y en un segundo nos puede cambiar una situación que aparentemente es muy segura por una situación muy incierta. Muere alguien, nos cambia todo, nos cambia el panorama. Entonces, dicho todo esto, los fundamentos de la economía dominicana son fundamentos adecuados. Pero eso no quiere decir que tenemos que dormirnos en los laureles, ¿no? Pasa como con la democracia, no podemos dar por sentado que porque tenemos 35, 40 años de un contexto democrático con sus más y sus menos, depende de la edad, 60 años. depende Desde 62. depende del punto de partida. Hay una cierta convencionalismo que tenemos una democracia mucho más abierta, mucho más liberal, con derechos de primera generación, a partir del año 78. Y otros que entienden que a partir del año 62. 66. Bueno, 66, 62, se interrumpe con el golpe de Estado. Pero más allá de eso, asumamos que tenemos un punto medio, 45 años de democracia. Así es. Quiere decir que hay 2 generaciones más o menos que han visto procesos electorales recurrentes. Pero es una democracia insuficiente, en el sentido que todavía tenemos grandes retos de marginalidad, de pobreza, de exclusión, de mucha exclusión. Es una sociedad que vive en cierta forma en apartheid. Sí. ¿Por qué? Porque hay escuelas de ricos, escuelas de pobres, colegios de ricos, colegios de pobres, transporte de rico, transporte de pobre. Por lo tanto, necesitamos un partido y partidos mucho más activos para disminuir esas desigualdades y cambiar esa correlación de fuerzas, para hacer más fuerte la democracia. Porque la democracia solamente se corroe, se diluye cuando hay desigualdad y pobreza. Entonces necesitamos revertir eso. Pero caemos en la educación otra vez, porque Vamos para sostener la democracia y la sostenibilidad sin ninguna en duda. base a la educación. Pero fíjate que fuimos el partido que puso el 4% en educación. Hicimos ese gran esfuerzo cuando parecía prácticamente imposible, pero claramente es insuficiente. Porque una cosa es poner los recursos y otra cosa es gestionarlo bien. Y tener claridad. Y fiscalizarlo también, Guarocuya. Sin ninguna duda. Tú has planteado varias veces el tema de fiscalización. Porque tiene que haber fiscalización y tiene que haber sanción. ¿Qué hemos adelantado con el 4% en los últimos 20 años? Nada. Y tiene que haber corrección. Sí, hemos adelantado. Yo te voy a decir en qué hemos adelantado. Muchas escuelas y más nada. Sí, hemos adelantado en edificaciones escolares. Teníamos un gran déficit. Nada más. Pero no, hemos adelantado en alimentación escolar. Perdón, eso es un tema que parecería menor, pero no lo es. No, claro. No lo es porque te contribuye a disminuir el hambre. Sí. Sobre todo en los grupos más vulnerables. Claro. Es decir, que estamos hablando de las familias más pobres. Así es. Estamos hablando de los niños. Vamos a irnos a la pausa para que usted pueda desarrollar ese tema, porque es muy interesante. Vamos a irnos a nuestra última pausa comercial para luego regresar y tener todo el tiempo necesario para desarrollar este tema, porque es bastante interesante. Vamos arriba y regresamos. Bien, amigas y amigos, ya en los minutos finales del programa estamos aquí con el licenciado Guarocuya, dando a conocer todos estos temas económicos y políticos también, y tenemos un tema ahora sobre el presupuesto 2025. No, retomando, te decía que los fundamentos de la economía, hicimos una digresión, sí. En realidad son fuertes. Ahora, sigue siendo un mundo con mucha incertidumbre. Piensa que antes de ayer, por ejemplo, el gobierno sirio cae. Eso sigue introduciendo un elemento de tensión en esa región. En Asia Menor. Y esa región impacta por temas de los combustibles, el petróleo en el resto del planeta. No es un tema menor, aunque parezca que está lejos. Seguimos teniendo la crisis en Ucrania, tenemos un enfrentamiento en Ucrania. Tenemos dificultades, me refiero tenemos al mundo, al planeta, ¿no?
donde nosotros estamos inmersos. Global, la este mundo. parte global. Sí, claro. Tenemos el caso de la economía alemana, que es la locomotora de la economía europea, que se ha ralentizado por el costo de la energía, producto de que de la guerra de Ucrania, pero al mismo tiempo la competencia que viene de un país asiático como China en la construcción y fabricación de vehículos. Tenemos un presidente electo como Donald Trump que sigue, digamos, haciendo público el hecho de que va a tomar medidas y sanciones que ya sería ampliarlas, que ya vienen prácticamente desde el presidente Obama. Es decir, nos está cambiando el panorama global, nos está cambiando. Y ahí está República Dominicana. Me preocupa que es un gobierno que no tiene claridad de hacia dónde ir. Más allá de que los fundamentos de la economía estén adecuados, sean correctos. Porque el país necesita reformas. El PLD se opuso a la reforma tributaria, a esa reforma, no a que hubiese reforma tributaria, porque nosotros fuimos que pusimos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un instrumento que introduce el Partido de la Liberación Dominicana, con un sistema de planificación e inversión pública que probablemente termine siendo desmantelada la parte de planificación con las reformas que se han propuesto de fusionar ministerios sin tener claridad de lo que allí hay o de hacia qué sentido debería dirigirse las instituciones económicas del país, y por lo tanto vamos a perder una brújula que este gobierno nunca ha tenido. Es decir, dirección. Que no ha habido. No había un sentido de dirección. El primer año pensaba, bueno, eso es que no tienen experiencia. No, bueno, estaba la pandemia, pero pasó la pandemia, luego dijimos, bueno, van a retomar la senda de inversión, vamos a ver cómo lo hacen, pero las explicaciones se terminan y al final llegas a la conclusión de que es un gobierno incapaz de gestionar adecuadamente el sector público. Entonces, esto preocupa, ¿no? Preocupa no tanto los fundamentos de la propia economía, lo que demuestra es mucha resiliencia. Preocupa la velocidad de contratación de la deuda. El retiro de la reforma. Preocupa que tengamos la inversión más baja en 73 años. Sí. Inversión que tú no haces hoy es una inversión que vas a tener que duplicar en un periodo siguiente. Hoy leía en uno de los diarios de circulación nacional una llamada de atención, señor, recuérdese por favor, Ministerio de Obras Públicas, el deterioro que tiene la carretera hacia el este, la autovía hacia el este. Sí, ahí lo vi. Pero eso ocurre prácticamente con todas las carreteras del país y con las calles de las ciudades. El PLD no apuesta al fracaso de este gobierno. El PLD lo que quiere es que este gobierno sea exitoso. Porque el fracaso de un gobierno es el fracaso ¿de quién? De todos los partidos. la sociedad, de los dominicanos, de la gente, de los dominicanos. El desastre con las transferencias ahora de los 1.500 pesos al final del año, el bono la brisita navideña. Sí, a ver, que se ha propuesto, o sea, votar 4.500, ¿tú te imaginas 4.500 millones de pesos invertidos en educación, en formación técnico-profesional? Mucho. ¿Te imaginas 4.500 millones invertidos en disminuir o paliar las enfermedades catastróficas? ¿Te imaginas 4.500 millones de pesos invertidos en mejorar la circulación, el tránsito de la ciudad de Santo Domingo y Santiago? San Francisco de Macorís y La Romana. Digo, te pregunto, ¿te lo imaginas? No, lo vamos a tirar y a quemar en un instante. Cuando no le va a resolver a nadie. A nadie. Usted dice que es más social, es más político que social. No, yo creo que es un problema de visión, en el sentido de genera un problema político, genera un problema social que puede potencialmente derivar en un tema político, pero hay un tema de visión, es decir, hacia dónde quieres ir. No hay claridad de hacia dónde se quiere ir. Entonces nos embarcamos en reformas y se consume un capital político importante en reformas que no tienen ningún sentido. Deseado. ¿Cómo haces una propuesta de reforma tributaria, luego la retiras y dices que no tienes opciones? Que retirar esa reforma cuando sabemos que esa reforma debió haberse hecho 8 años atrás. Debemos de haber hecho... No, perdona. Es que hicimos la reforma más amplia, la hicimos en el 2012. En el 12. En el 12, claro. Sí. Pero fue un parcho. No, es que eso de parcho es un cuento mal contado o muy bien contado, depende de cómo lo mires. ¿Tú sabes cuántas reformas tributarias hizo el Partido de la Liberación Dominicana en 12 años? 7. Hicimos 8. Reforma del 2000 al 2012. Y de esas 8, 7 le tocaron al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién se recuerda el recargo cambiario? El recargo cambiario equivalía al 2% del Producto Interno Bruto, que es más que el 1.5 que pretendía recaudar este gobierno, y tuvimos que modificar el recargo cambiario de un año a otro
y luego irlo ajustando para la entrada en el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos. Y eso implicó el 2% del producto en el 2006. Fueron 7 reformas. Eso es un parcho. Eso fue un proceso de adecuación gradual del sistema tributario. Y sabíamos que era insuficiente. Y como sabíamos que era insuficiente, pusimos la necesidad de un pacto fiscal ¿en qué? En la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque dijimos, ok, hemos hecho toda esta reforma, pero necesitamos un alto. Necesitamos un alto. Guargulla, Sí. ¿tú crees que el sistema económico dominicano se agotó ya? ¿O todavía? A ver, eso de cambio de sistema económico es si tú cambias el sistema capitalismo a No. socialismo. No. Me refiero en términos fiscales. No. A ver, es que el Porque tema tú acabas fiscal- de manifestar que faltan recursos Pues, realmente. Claro, pero además, Entonces, o sea, pero es palpable. Es decir, no podemos financiar desarrollo a largo plazo, romper el techo de un país de ingreso mínimo con los niveles de recaudaciones tributarios que tenemos, de recaudaciones fiscales, insuficiente para financiar ese desarrollo a más largo plazo. Totalmente insuficiente. Ahora, el tema, y eso lo dejamos para otro programa, Sí. está relacionado con el mercado de trabajo. No importa cuántas reformas tributarias hagamos, se van a terminar agotando. Todas esas 7 reformas en promedio nunca pasó el 14%. En promedio. ¿Por Así qué? es. Porque teníamos que vincularla con el mercado de trabajo. Así es. Bueno, rápidamente, un minuto que nos va a dar el programa. Se está ahora mismo seleccionando, se está llevando a las cámaras de cuentas. Hay muchos que están ahora mismo evaluándose. ¿Qué usted opina de esa cámara de cuentas? Que muchos dicen cámara de cuentas. Que debería ser dejar de ser una cámara de cuentas y ser una cámara de cuentas efectiva. Recordar que depende del Congreso, que no depende del Ejecutivo. Y eso, el Congreso tiene que jugar un rol mucho más activo, asumiendo las competencias que le otorga la propia Constitución. Licenciado, muchísimas gracias por estar. Se nos quedaron muchas preguntas por hacer Yo y creo muchos que temas sí. por desarrollar. Eso quiere decir que hay muchos programas por venir. Eso Así sí. es. Muchísimas gracias por su presencia No, muchas anoche. gracias a ti. A ustedes, amigos, solo resta decirles, pásenla bien, muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.